Buenos días. Vamos a hablar de chavos, ¿verdad? Es un buen tema para empezar el año. Vamos a hablar de dos preguntas de negocio. Y realmente la idea es de comenzar el año 2015 con una perspectiva diferente. Y volver a preguntar y hacer, ahí va, dos preguntas sencillas. ¿Por qué tengo mi negocio? Mejor dicho, ¿por qué tienes tu negocio? ¿Y para qué tienes tu negocio? Preguntas sencillas. Vamos a explorarla un poco para ver qué nos puede ayudar y cómo nos pueden ayudar para enfocarnos para el año 2015 hacia adelante. Primero, ¿por qué tienes tu negocio? ¿Es por pasión a un tema? ¿Es porque tienes un conocimiento especial? ¿Fue negocio de familia? ¿Te esperaban seguir lo que papi hacía? ¿Abuelo te dejó negocio? ¿Por qué tienes ese negocio? Hago la pregunta porque la contestación es lo que nos sirve para realmente entender dónde estamos. Ampliamos y seguimos y exploramos el por qué. ¿Para qué tiene ese negocio? ¿Cuál es el fin? ¿Es hacer chavo? ¿Es venderlo? ¿Es vivir de los ingresos? ¿Es regalar a sus hijos? Ojo, a nadie yo recomiendo que regalen su negocio a sus hijos. Porque tú aprecias lo que regalas o te reciben regalado. No, cuando te cuesta o esfuerzo o trabajo, pone más empeño. ¿Para qué tienes ese negocio? La contestación a esa pregunta me va a dar realmente por qué levantarme cada día y qué voy a hacer en ese día. Si ese negocio está diseñado que tú lo quieres vender en un año, en 5 años, en 10 años, eso te permite entender cómo lo vas a correr. Y cada día te vas a levantar enfocado en qué tienes que hacer pensando en esa meta, ¿para qué es? Yo cuando tenía mi negocio, el por qué yo contestaba, porque cuando yo me enteré que yo podía establecer una práctica de planificación financiera y cobrar, eso era un buen negocio. Así que yo empecé mi negocio. Y con el tiempo entendí el para qué y el por qué cambió también. Porque el por qué cambió a que yo pueda ayudar a gente a mejorar sus finanzas y podía cobrarlo, porque siempre estaba el componente comercial. El para qué, para mí era mi retiro. Iba a vivir con ese negocio para, pues, ¿qué? 5, 10, 20 años. Lo tuve 15 años. Logré venderlo. Como en mi mente siempre tenía el por qué, o sea, el para qué era que un día iba a vender el negocio. Corría el negocio pendiente de que quizá el año que viene era el año que iba a venderlo. ¿El para qué en mi caso era de venderlo? Funcionó. Claro, el tipo de negocio que yo tenía era servicio profesional, que el negocio en sí no creaba ningún valor. O sea, la gente creaba el valor, o sea, que no iba a ganarme millones de pesos, a pesar de lo que la gente, mis amigos me acusan, vendiste. No era así de grande, pero era respetable y realmente cuadrado con el tipo de negocio que era. Y la primera pregunta que voy a hablar y añadir a eso es, ¿cuál es el rendimiento real de tu negocio? ¿Cuánto te produce? ¿Lo saben? Cada negocio produce. La forma es sencilla. Tienes X invertido en negocio y cada año te rinde Y. ¿Cuál es la relación? ¿Qué por ciento de la inversión te rinde cada año? Sencillo. ¿Cuánto los calculamos todos los años? Algunos. Típicamente lo que es recién empezado. Pero si tú ya llevas 10 años en negocio, la primera pregunta a contestar, ¿cuánto tiene invertido? Es hasta difícil entender y calcular porque lleva tiempo, has invertido, has sacado, has invertido y lo has movido. ¿Cuánto capital tienes invertido en tu negocio? Porque como administrador de ese activo, tú tienes que medir si es productivo. Entonces, segunda pregunta, resultados netos. ¿Cuánto te sobró al final de cada año? Neto. Una fórmula fácil. Ahora, en ese neto yo no estoy incluyendo lo que te pagaste como sueldo, porque tú como administrador, gerente, encargado de la empresa, debes cobrar un salario. ¿Cómo lo llama con el CPA? Eso es otra cosa, pero tú tienes que adjudicarte un ingreso, porque si tú no vas a hacer ese trabajo, vas a contratar a alguien, le vas a pagar. Así que ese ingreso de salario, de trabajar, no está incluido en los netos, en resultado neto. Debe ser aparte. Si invertiste 50,000 y a final del año fueron 5,000 de ganancia de rendimiento neto, pues un 10%,
Eso está bueno. I have no idea. Porque depende del tipo de negocio que tiene y cuáles son las relaciones normales para ese tipo de negocio. He visto mucha gente decir, mira, Kurt, es que no me sobra nada, no tengo nada. De verdad, fin de año, estoy en rojo. Pues es el momento de volver a los números, entender, en lo que yo me estoy pagando mensualmente, está mi sueldo y están mis beneficios marginales, mi carro, mis vacaciones, mis otras cosas. ¿Verdad que sí? No hay problema, tú eres dueño, los chavos son tuyos. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿tú pagarías eso o pasarías esos gastos a tu gerente si estuviera corriendo el negocio por ti? Típicamente nos pagamos más de lo que pagamos o pagaremos con todos esos beneficios marginales a nosotros que a nuestros empleados. Pues ajustalo, añade esos beneficios a ver si realmente te está rindiendo el negocio. Es posible que sí, tú has decidido gastarlo en otra cosa, que no hay problema, pero el negocio sí es rentable. Es un ejercicio interesante cuando uno lo pone a hacer. Y a principio de año es un excelente momento porque el 2015 dicen que va a ser fuerte. Y la economía es retante. Desde que yo estoy trabajando, la economía es retante porque no sé qué viene, qué cambios me van a tirar y qué ventajas o retos me van a presentar en el camino. Segundo, ¿cuánto vale tu negocio? Todos ustedes tienen, yo los veo en las caras, todos ustedes tienen en mente un número, una cifra, tu negocio vale X, ya lo saben y están seguros. ¿Really? Aunque no esté pensando vender tu negocio, mi sugerencia, entienda siempre cuánto vale ese negocio en mercado. Porque es un activo que tú tienes en tu balance sheet personal, el estado financiero personal, tiene el valor de tu negocio. Es un activo que estás manejando. Lo que estoy retando a ustedes es pensar hacia dónde lo están manejando y si lo estás haciendo bien todos los días. Cuando miramos esto, miramos hacia el futuro de, ok, ¿a dónde voy con este negocio? Tengo que pensar en cómo lo estoy operando y a principios de año, de nuevo, es buen momento para hacerlo. Puerto Rico nos está llamando a que tú tengas éxito en tu negocio y estamos aquí para ayudarle en esto. Esto no es una conversación tradicional. Esto no es un año tradicional. Este es el año que vamos a entender por qué tenemos nuestro negocio, para qué lo tenemos y que realmente van a producir para nosotros. Para adelante siempre. Agradezco el tiempo y yo deseo a ustedes de nuevo, escuchen bien, Puerto Rico nos está llamando. Gracias por la invitación.